Bueno, vamos a explicar el método de Gauss, ¿sí? Para poder empezar a explicar el procedimiento que utiliza Gauss para poder analizar sistemas, Gauss define lo que se llaman las operaciones elementales. Las operaciones elementales indican, 1. Nosotros podemos sumar o restar filas de dos matrices. Segundo, podemos multiplicar por un escalar a una matriz siempre y cuando ese escalar sea distinto de 0. Y por último, podemos permutar filas. Estas operaciones elementales son las que nos va a permitir poder aplicar el método de Gauss. Gauss dice que a una matriz A le vamos a ampliar la matriz de los términos independientes. Y a partir de operaciones elementales vamos a transformar a esta matriz en otra matriz con ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar operaciones elementales, estas operaciones elementales que explicamos antes, sumar y restar filas, multiplicar por un escalar distinto de 0 o permutar, ¿sí? Y vamos a transformar en esta matriz A en una matriz equivalente de la misma manera que la matriz de los términos independientes también se va a transformar en una matriz equivalente. La idea es que, como dijimos en la clase pasada, la proposición, si un determinante, el determinante de la matriz A, recordando que el determinante de la matriz A en la resolución de sistemas lineales representa la matriz cuadrada formada por los coeficientes que acompañan a las variables. Si este determinante es distinto de 0, entonces habíamos dicho que el sistema es compatible determinado. Al ser compatible determinado, podemos resolverlo aplicando el teorema de Cramer, que es el que vimos la clase pasada, ¿sí? Pero al saber que el sistema es compatible determinado, cuando nosotros apliquemos Gauss, vamos a poder hacer lo que se denomina triangular la matriz. Si nosotros podemos triangular esa matriz, entonces vamos a obtener la solución. Por ejemplo, tenemos la matriz 2x, el sistema 2x más 3y igual a 1, x menos y igual a 2. ¿Sí? Armamos la expresión ax igual a b, recordando que A es la matriz formada por los coeficientes que acompañan a las variables. X es la matriz columna de las variables y B es la matriz de los términos independientes. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos que resolver por Cramer, recordando lo que vimos la clase pasada, calculamos el determinante de la matriz A, que está formado por 2, 3, 1 y menos 1, ¿sí? Como es de 2 por 2, diagonal principal menos diagonal secundaria, 2 por menos 1, menos 2, menos 3 por 1, 3. Como nos da menos 5 y menos 5 es distinto de 0, aseguramos lo que dijimos antes, el sistema es compatible determinado, ¿sí? Podríamos aplicar el teorema de Cramer porque el teorema de Cramer nos permite determinar las variables a partir del cociente entre el determinante de las variables dividido el determinante de esa matriz. Entonces, en nuestro caso, recordando lo que hicimos en la clase pasada, el determinante de la variable x sería en la columna en donde tenemos que poner los coeficientes que acompañan a x, ponemos los términos independientes. Y en donde va y, los de y. Resolvemos, menos 1, menos 6, menos 7. Y para determinar el determinante de la variable y, lo mismo. Donde van las variables de x, y en donde irían las variables de y, que son 3
y menos 1, el término independiente, 1 y 2. Lo voy a marcar con otro color porque no se visualiza. 1 y 2, ¿sí? Y aplicamos la regla 2 por 2, 4. Perdón. 2 por 2, 4. Menos 1 por 1, 1. 4 por 1, 3. Finalmente, como dice Cramer, para calcular la variable x y la variable y debemos hacer ese cociente. Por lo tanto, x va a ser igual al determinante de x, que nos dio menos 7, dividido el determinante de a, que nos dio menos 5. E y es el determinante de y, que nos dio 3, dividido el determinante de a, que nos dio menos 5. Por lo tanto, el par xy solución, que es la matriz x, la matriz de las variables, la matriz columna, es 7/5 y menos 3/5. Si nosotros utilizamos la calculadora, obviamente la calculadora nos tiene que dar estos dos valores. Vamos a resolver el mismo sistema aplicando el método de Gauss. Gauss dice que a la matriz A, que es la matriz de los coeficientes que acompañan a las variables, le vamos a ampliar la matriz de los términos independientes. Y a partir de operaciones elementales vamos a poder triangular para obtener la solución de un sistema. ¿Cuándo una matriz es triangular? Cuando debajo o por sobre la diagonal principal aparecen ceros. Si por debajo de la diagonal principal aparecen ceros, se dice que se trianguló superiormente. Y viceversa, si por sobre la diagonal principal aparecen ceros, se dice que se trianguló inferiormente. En el caso de nuestra matriz, que es de 2 por 2, ¿sí? Voy a invertir la hoja. La matriz de 2 por 2, que está formada por los elementos 2, 3, 1 y menos 1, le ampliamos la matriz de los términos independientes, que es 1 y 2. ¿Sí? A la matriz A, la de los coeficientes que acompañan a la variable, le ampliamos la de los términos independientes. Vamos a triangular, ¿sí? Voy a determinar la diagonal principal, porque recuerden que estamos trabajando con matrices cuadradas, y tenemos que obtener un 0 acá, para decir que triangulamos superiormente, o un 0 acá, para indicar que triangulamos inferiormente. ¿Y cómo vamos a obtener esa triangulación? A partir de operaciones elementales, ¿sí? Recordemos que podemos sumar o restar filas, y podemos multiplicar por un escalar distinto de 0 una fila, o cambiar de lugar. Si yo quisiera acá, para obtener un 0 acá, ¿sí? No la puedo multiplicar por 0, porque ese escalar debe ser distinto de 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la fila 2, esta es fila 1 y esta es la fila 2, ¿sí? Debo operar con esas dos filas porque son las únicas filas que tengo. Tengo que multiplicarla por 2 o a la fila 1 multiplicarla por un medio. Si a la fila 1 la multiplico por un medio, este elemento me queda con 1 y al restarlo con este 1 me da 0. O si hasta la fila 2 la multiplico por 2, ¿sí? Este 1 se transforma en 2 y al restar fila 1 con fila 2, ahí aparece el 0 que necesito. Todo lo que ocurre luego no me interesa qué resultados dan. Mi objetivo es triangular, que acá o acá aparezca el 0. Yo generalmente obtengo el 0 por debajo. Entonces, vamos a indicar la operación elemental que vamos a hacer. A la fila 2 la vamos a multiplicar por 2. Como a la fila 1 no le vamos a aplicar ninguna operación elemental, la copio igual. Y escribo en la fila la operación elemental que voy a aplicar. 2 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2, acá no va este 2, sino que va un 4. ¿Sí? Ya hice esa operación elemental. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como mi objetivo es que por debajo de la diagonal principal aparezca el 0, voy a transformar nuevamente a la fila 2
en ese 0 que necesito. ¿Y cómo lo obtengo? A la fila 1 le resto la fila 2. ¿Y qué nos queda? La fila 1 queda igual porque no le hicimos ninguna operación elemental. A la fila 2, 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 5. 1 menos 4 menos 3. Y ahí vemos que obtenemos el 0 por debajo de la diagonal. Gauss dice que si pudiste triangular, es decir, que tuviste ceros por debajo o por sobre la diagonal principal sin modificar los otros elementos, tu sistema es compatible determinado. Y ya lo sabíamos por el método de Cramer. Ahora voy a obtener la solución de la matriz columna X y Z. ¿Y qué hago? Voy a ir de atrás para adelante. Voy a empezar a trabajar con la fila 2. Y armo de nuevo el sistema. Sería 0x más 5y igual a menos 3. Por lo tanto, despejando y, nos queda menos 3/5. Y ahora voy a trabajar con la fila 1. La fila 1 nos quedaría 2x más 3y igual a 1. Pero como y vale menos 3/5, lo sustituyo. 2x más 3 por menos 3/5 igual a 1. Opero 2x menos 9/5 igual a 1. 2x es igual a 1 más 9/5. 2x es igual a 14/5. X es igual a este 2 que está multiplicando. Luego pasa al otro miembro dividiendo. Entonces x toma el valor 7/5. Y si revisamos la solución que obtuvimos de este mismo sistema por Cramer, volvemos a obtener que los elementos de la matriz columna que son incógnitas, son 7/5 valor de x menos 3/5 valor de y. ¿Sí? Y acá obtuvimos la solución del sistema a partir del método de Gauss.